hoy quiero recordar a nuestra querida colega y compañera Marina Anguiano, una gran investigadora y antropóloga. Yo me acerqué primero a sus trabajos conociendo el documental Volar como pájaros, la fiesta del tambor y del elote entre los huicholes, un trabajo que ella produjo y que realmente es muy importante, se los recomiendo mucho. Ese video documental lo utilizaba yo como material didáctico para un proyecto de investigación formativa en la Escuela Nacional de Antropología e Historia sobre precisamente la antropología de la niñez, de la infancia, y realmente es un material muy útil, no solamente para entender la importancia de la niñez, sino también para conocer distintos aspectos de su vida cotidiana, de cómo podemos acercarnos. Nos da mucha información sobre la infancia entre los huicholes en México en general, también sobre pueblos originarios en este país, pero también nos da pautas sobre la sensibilidad que se requiere para trabajar al respecto de la antropología de la niñez, teniendo siempre en mente que este no es un estudio que considere a los niños por separado, sino que por el contrario, los niños, las niñas son parte integral de las comunidades de los pueblos originarios o de otras comunidades que haya en México. Este documental para mí fue muy importante como docente de este proyecto de investigación formativa, y realmente a los estudiantes también les llamaba mucho la atención y era una manera de acercarse también a las niñas y los niños. Entonces, cuando finalmente conocí personalmente a Marina Anguiano y le comenté que yo conocía este trabajo y que para mí era o había sido muy importante, pues recuerdo su sonrisa, y ya después como compañera de área aquí en la Dirección de Etnología y Antropología Social, pues la recuerdo siempre como una mujer muy serena, con mucha calidez humana, con una gran sonrisa que siempre la acompañaba, siempre contándonos sobre todos los proyectos en los que estaba ella involucrada. Entonces, bueno, la recuerdo siempre con mucho cariño, y recomiendo mucho sus trabajos. Muchas gracias, Marina Anguiano. Marina Anguiano Fernández. Bueno, Marina era una antropóloga social de la generación que ingresó a la Escuela de Antropología en 1965, hace ya bastantes años. Era precisamente miembro o miembra, no sé cómo se dice, de mi generación. Yo entré ese mismo año y por lo tanto ella era mi compañera. Marina siempre se distinguió por ser lo que algunos llaman machetera, o sea, era una persona que sacaba constantemente 10, a diferencia de nosotros, porque yo y gente como Andrés Fábregas o Luis Marjao éramos una especie de huevios incorregibles, mientras que Marina era muy disciplinada, muy estudiosa. Y en ese sentido creo que en nuestra generación era de las mejores alumnas, y digo alumnas porque la generación eran las mujeres las más brillantes, gente como Teresa Rojas, por ejemplo, y otras más que puedo mencionar. Entonces, Marina tenía desde el principio un interés muy particular por aquellos sectores que han sido llamados subalternos o subordinados, o que también son llamados clases bajas. Claro, ella era hija del famoso pintor Raúl Anguiano y de la señora Águeda Fernández, que había sido secretaria de Alfonso Reyes. Por lo tanto, la prosapia intelectual de Marina Anguiano era muy importante, pero desde el primer semestre en la escuela, Marina no quería distraerse demasiado tratando de encontrar cuál era su vocación respecto a un determinado campo de estudio, si era necesario estudiar a muchos grupos étnicos o si era necesario distraerse con varias materias. No, ella siempre tuvo un interés particular y muy peculiar sobre el grupo étnico huichol, allá en Nayarit, y también con ramales en otras partes como Durango, y desde el primer semestre empezó a estudiar a los huicholes, e incluso era ya ampliamente conocida en las comunidades donde habitan los miembros de ese grupo étnico. Y una cosa muy notoria por parte de ella era que efectivamente estudiaba básicamente la cultura. Ciertamente la cultura huichola ha sido
bastante bien analizada por gente como incluso Fernando Benítez o con Peter Forst, pero Marina le daba un sello particular y peculiar al estudio de los huicholes, porque no solamente se trataba, como lo hacía Fernando Benítez, de hacer una descripción, aunque cuidadosa, de los hábitos y costumbres de los huicholes, sino que Marina trataba de ingresar en el significado propio de esos hábitos y costumbres, aunque hacía notar precisamente que nuestra trayectoria y nuestra formación como antropólogos occidentalistas, por llamarlos así, dificultaba muchas veces un análisis realmente a profundidad de la cultura real de los huicholes. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, ella iba adquiriendo más características de antropóloga cognitiva, o sea, de entender efectivamente cuál era el sentido de la cultura huichola y no simplemente lo huichol como algo propio del folclore del México mágico de que hablaba Virginia Lemaitre en un programa de televisión. Entonces, Marina, dentro de ideas, empezó a depurar mucho sus enfoques y métodos, y aquí quería una serie de interlocuciones y de trabajos interdisciplinarios con gente como Maya Lorena Pérez, como Verónica Ruiz, Antonio Machuca, etc., ¿no? Entonces, efectivamente, el momento en que la maldita muerte la sorprende, ella estaba, digamos, ya llegando a la cúspide de su trabajo como antropóloga. La doctora Yorot González, antropóloga, compañera de la maestra Marina Anguiano, de la cual pues tengo el placer de platicar algunas anécdotas. Marina nació en 1945 en la Ciudad de México. Era hija del famoso pintor Raúl Anguiano y de Águeda Pía Fernández, escritora española refugiada que por varios años trabajó con Alfonso Reyes. Marina estudió la carrera de maestría en etnología y maestría en antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su larga y destacada trayectoria estuvo dedicada básicamente a los estudios etnográficos del pueblo huixárica o huichol en el occidente de México. Marina empezó a visitar a los huicholes desde 1968. En esa ocasión, según nos cuenta, llegaron a San Andrés Coamiata en una avioneta y se enteraron de que en la ranchería de San José los huicholes iban a celebrar una ceremonia que hacen antes de sembrar y de las lluvias. Un personaje que tenía gran amor les proporcionó una dosis de peyote, por lo que en 5 horas, cito a Marina, por lo que en 5 horas estábamos inmersas en el ritual presidido por el chamán o maracame Jacinto López. Y de esta manera, dice, comenzaron a adentrarse en el mundo de los huixaritari. San Andrés Coamiata y algunas rancherías de alrededor se convirtieron en el centro de sus investigaciones. Hay 2 visitas a este sitio que me parecen interesantes de relatar. Una de ellas tuvo lugar en 1971 con motivo de la ceremonia de cambio de vara. Realizó el viaje con su padre y su estancia en la comunidad dio como resultado, además de sus propias investigaciones, una extraordinaria recopilación de dibujos y pinturas de gran sensibilidad de Raúl Anguiano, con la que después montó una exposición y publicó un libro en 1972, libro que tenía el nombre de Maguarrira, Viaje al Mundo Mágico de los Huicholes, y en el cual se incluye una breve introducción escrita por Marina. Otra de las visitas que es anecdótica es cuando, según relata la misma Marina, se acababa de establecer el Plan Huicot en los años 70.
El entonces presidente Luis Echeverría organizó una gira por diversos pueblos de Jalisco, entre el que estaba incluido San Andrés Coamiata. La comitiva se conformaba por varios funcionarios, pero también asistieron escritores y artistas plásticos, entre ellos Raúl Anguiano, quien le comentó a Echeverría que su hija estudiaba los huicholes. El mandatario respondió que porque no había sido invitada, ante lo cual dio órdenes al jefe del Estado Mayor Presidencial para que la buscaran en la Ciudad de México. Y así Marina fue enviada en un avión especial desde la Ciudad de México para que, como especialista en los huicholes, acompañara o dirigiera el recorrido presidencial por la zona que habitaba dicho grupo étnico. Mi relación laboral con Marina Anguiano se remonta a 1999, cuando ella solicitó su incorporación a la DEA, a la Dirección de Etnología y Antropología Social. El jurado, para evaluar su petición, puesto que ya para entonces, que quiere decir exámenes de oposición, evaluación y promoción para entrar a estos puestos del INAH, por lo menos a los puestos académicos, este jurado consistía de Juan Manuel Sandoval, Isabela Garriga y yo. Entonces, bueno, pues fue cuando Marina entró a formar ya parte de la DEAS. Anteriormente, Marina había trabajado en la Universidad Pedagógica y en la Dirección General de Culturas Populares. Cabe destacar que Marina fue acreedora de varias becas nacionales e internacionales. Entre ellas destaca la que obtuvo para realizar una estancia en España, junto con su esposo, el excelente etnógrafo Guido Munch. Y asimismo recibió la beca Fulbright del gobierno de Estados Unidos. La maestra Marina comenzó a trabajar en la DEAS. Tuvimos oportunidad de frecuentarnos y convivir de manera más cercana. Intercambiábamos publicaciones y participábamos en eventos académicos. Marina, desde luego, tiene una amplia bibliografía. Publicó 10 libros y numerosos artículos que dan cuenta de su amor por el trabajo de campo y su profundo conocimiento por los pueblos de Occidente. Entre sus publicaciones, me gustaría destacar la que realizó con Peter First, quien le encargó que registrara la ceremonia de Tatel Neisha. La investigación que elaboraron al respecto resultó en el libro La endoculturación entre los huicholes, publicado por el Instituto Nacional Indigenista en 1978, Entre la tradición y la modernidad, Antología de Textos 1969-2017, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2018. El libro es una verdadera joya, pues compendia los estudios que Marina realizó entre los huicholes durante 50 años. Aparte de sus muy interesantes textos, entre los que está incluido precisamente Volar como pájaros, destacan las ilustraciones de los cuadros de estambre y las fotografías, todas a color y la mayor parte tomadas por la misma Marina. Mencionaré también la conferencia que puedo llamar magistral, Los juguetes de los dioses
que impartió en el seminario Signos de Mesoamérica, organizado por el doctor Alfredo López Austin y el doctor Andrés Medina en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y posteriormente la exhibición con el mismo título de Los juguetes de los dioses en el Museo de las Culturas del Mundo. Marina Anguiano realizó también 2 películas documentales en las que podemos apreciar su amplio conocimiento y profunda relación con las comunidades que estudió. El primer documental, que se titula precisamente Volar como pájaros, las fiestas del tambor y del elote entre los huicholes, corresponde al registro de la ceremonia que hemos comentado previamente. El segundo documental de Marina es Chariquisha, la fiesta del maíz tostado entre los huicholes, en el cual se registra la ceremonia huirarica de agradecimiento a las deidades, la petición de lluvia y salud. Vamos a extrañar a la maestra Marina, que además de ser una excelente investigadora, era una excelente persona, compañera y amiga. Muchas gracias. Recuerdo a Marina sonriente, siempre dispuesta a ayudar a la gente. Aquí en la DEAS la estimaban muchos precisamente por su carácter de amistad, de cooperación, de disponibilidad para ayudar y para conversar, porque su conversación era muy amena también. Recuerdo también que Marina Anguiano nos invitaba a las velas, a las ceremonias zapotecas, que ya conocidas como velas. Ella sabía que Efraín Cortés, mi esposo, era de allá de Oaxaca, además de que había hecho trabajo de campo en Tehuantepec y en Juchitán. Efraín Cortés también era amigo del esposo de Marina. Entonces nos invitaba a las ceremonias zapotecas conocidas como velas, de allá de Tehuantepec y de Juchitán. Nosotros íbamos con mucho gusto, muy alegres, porque nos había invitado, porque sabemos que las velas son ceremonias y fiestas muy alegres, con mucha gente, y se ven muchas tehuanas lindamente adornadas, con collares y con aretes y moños en la cabeza. Siempre me sentía yo feliz y hasta bailaba con Marina, porque se paraba a bailar y nos poníamos a bailar, todas vestidas de tehuanas. Recuerdo que las tehuanas, que allá en las fiestas, adornadas todas, se lucían con sus vestidos de fiesta, y siempre les gustaba que les tomaran fotografías, y los señores iban con sus guayaberas blancas y también muy elegantes. Precisamente en marzo de este año fue la última vez que fuimos a una vela. Fuimos a esa vela en el Centro Español, que está aquí en Insurgentes, y la pasamos muy bien. Antes de ir a la vela todavía nos fuimos de compras. Estas personas que realizaron la vela son originarias de Tehuantepec y de allá de Juchitán. Hay grupos aquí de residentes de allá de Oaxaca, que aquí organizan, recrean sus tradiciones. Marina me platicaba que ella había dirigido una tesis a un muchacho de la ENA, que precisamente trabajó sobre las velas, cómo organizaban los zapotecos, las residentes aquí en la Ciudad de México, sus velas, y cómo, qué consistían, qué familias eran, cómo hacían sus fiestas y todo lo que hacían. Porque Marina también fue mayordoma de velas. En una ocasión nos dijo: yo tengo que salir y tengo que llevar tal y cual cosa porque soy mayordoma. Y ya recuerdo que yo me paraba en primera fila y para ver todo lo que pasaba, porque llevaban unos estandartes muy bonitos y además llevaban música. De Marina tengo muy, muy lindos recuerdos.
porque ella siempre para mí fue una persona, una amiga cercana en esos momentos, y me hablaba de su papá que fue pintor. También conocía a la persona que le sirvió de modelo. Me quedo con su recuerdo, con su sonrisa, porque eso era lo que la hacía verse más linda, su sonrisa, porque se veía una sonrisa franca y se veía una sonrisa de una persona que está disfrutando de un momento, disfrutando de una fiesta o disfrutando de una plática. Cuando estábamos aquí en la DEAS, cuando platicaba también de sus viajes, y que platicaba de dónde había ido en sus viajes. Mi nombre es Claudia Hernández, soy antropóloga. Este día quiero hablar acerca de la maestra Marina Anguiano. A ella la conocí desde muy pequeña, cuando todavía yo no me dedicaba tampoco a la antropología, pero ella daba sus primeros pasos en investigaciones en Coyoacán, fiestas sobre Coyoacán. La conocí y a lo largo de la vida pues fuimos manteniendo una amistad. Y recuerdo cuando estaba yo terminando ya la carrera de antropología social, como buen estudiante de la ENA me encontraba en el Museo de Antropología en un meeting con los estudiantes, y ahí encontré nuevamente a Marina, que iba con el sindicato, y platicando ella me decía que cómo iba con la carrera, cómo estaba, si ya había terminado. En esa ocasión le comenté que estaba ya terminando la carrera y que solo me faltaba el servicio social, y con esa mente ágil que ella siempre ha tenido, intrépida, me dijo, pues ¿por qué no te vienes conmigo? Vente a la DEAS y haces el servicio social conmigo. Eso fue en el año de 2006, y a partir de ese año hubo una complicidad tanto a nivel personal como a nivel académico y laboral con Marina, que tenía un gran humor, una gran iniciativa y una cordialidad con las personas. Sin embargo, era una persona que era muy abierta, era muy flexible, y además tenía esta capacidad de transmitir su conocimiento, de transmitir lo que ella sabía todo el tiempo en las pláticas y en la relación con ella. Era decirte lo que ella había aprendido, lo que ella sabía, lo que ella había vivido en todas sus experiencias en ese estudio desde los Huicholes, y era una persona en ese sentido sumamente compartida, nada envidiosa, muy bondadosa de compartir su conocimiento con los otros. También tenía una manera muy cordial y muy cálida de relacionarse con las personas sin establecer diferencias, ¿no? Era muy cálida en el trato, en la amabilidad con la gente, ya fueran sus colegas, antropólogos, o ya sean personas que se dedicaran a otro ámbito, a otra actividad. Ella tenía amistades de todo tipo, músicos, literatos, artesanos, y con todos convivía de una manera muy peculiar. Algo que tenía en su forma de relacionarse es que siempre te preguntaba sobre la vida humana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va en la vida? Tenía esa cercanía de crear empatía con el otro y esa manera de entender el padecer, o entender la alegría, o entender la tristeza, y poder sincronizar mental y emocionalmente con las personas. Y eso lo transmitía también en su manera de ser. Además de ser una persona muy diplomática, muy estructurada y sistemática a nivel laboral, en su forma de trato también era muy flexible y muy alegre, ¿no? Le gustaba la música, le gustaba la literatura, el cine, y
con ella podías platicar de todos los temas sabidos y por haber, ¿no? O sea, todo lo que se te ocurre, desde la antropología hasta anécdotas en el trabajo de campo. Y esa misma flexibilidad de su ser se ve reflejada también en trabajo de campo. Recuerdo en una ocasión que invitaron a un peritaje antropológico en el lugar sagrado de Viricuta, y era pues subir entre la sierra, era caminar o tomar caballo. Decidimos tomar caballo y Marina dijo, bueno, pues me subo al caballo, ¿no? Y recuerdo que llegamos a Real de 14, tomamos los caballos y empezamos la caminata en caballo sobre la sierra, pero su caballo de Marina se iba por otro lado y tomaba su propio camino, y Marina le hablaba a su caballo que por ahí no se fuera, y era una risa ese viaje lo hicimos entre Marina y otro cineasta ecuatoriano, Enrique Aguilar. Recuerdo que Enrique se durmió de un lado, yo me dormí de otro lado y Marina se durmió en medio, justo nosotros para darle más calor a Marina, que era muy, muy friolenta, y dormimos esa noche, ¿no? Al otro día despertamos y todos decíamos que no habíamos dormido, ¿no? Y Marina decía, ¿no durmieron? Ustedes dos sí durmieron, yo estaba en una orquesta porque estaban roncando y yo no pude dormir porque ustedes dos se la pasaron roncando. Enrique y yo nos volteamos a ver ante las acusaciones como, eso no es verdad, no dormimos, pero Marina aseguraba que esa noche nosotros dos dormimos y ella no pudo dormir, ¿no? Esa es una anécdota muy bonita. Esa anécdota del viaje a Viricuta en una reunión de peritaje antropológico fue, además de anecdótica, también fue histórica, tanto a nivel personal como yo creo a nivel académica. En el caso de Marina, que era una persona que le interesaba la academia, le interesaba la investigación, pero también le interesaba esa cercanía con las causas de los pueblos, ¿no? En este caso, la defensa de los lugares sagrados. Y esa era una de las preocupaciones también importantes de Marina, el mantenerse cerca de esas preocupaciones de los pueblos originarios de México, y tanto podía ir a un lugar sagrado, a un peritaje, como estar en trabajo de campo en una comunidad, como podía preparar una presentación frente al Senado para hablar acerca de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Era una persona que tenía esa facilidad también de palabra, ¿no? Esa facilidad de transmitir algo complejo en algo sencillo y poder vertirlo en distintos medios, ¿no? Le gustaba mucho los medios de comunicación porque tenía esa facilidad de palabra. Y lo hacía en radio, lo hacía en tele, lo hacía en entrevistas, y con esa cordialidad y esa flexibilidad también que tenía, podía transmitir ese mensaje a otros sectores. Y en ese sentido creo que es muy loable la trayectoria que nos dejan personas como la generación de Marina, que además considero que es una de las pioneras en los estudios de la Sierra Madre Occidental, como mujer, como antropóloga, en estos estudios que hace con huicholes, pero no solamente con huicholes, pueblos originarios de Coyoacán, estudios sobre la religiosidad popular de México, de España, educación indígena. Hubo un gran ámbito de temas que ella ha trabajado y trabajó a lo largo de su trayectoria, y que afortunadamente existen todos esos materiales que nos deja, tanto escritos como también la parte documental, ¿no? El video etnográfico, el trabajo etnográfico visual, también era una de sus preocupaciones, por ese ímpetu de llegar a otros sectores, de salir del espacio nada más académico, sino llegar a otros espacios de la sociedad nacional, y por eso le interesaba también incursionar en el documental etnográfico. Hizo varios documentales, los más conocidos en huicholes son sobre fiestas y ceremonias agrícolas, pero son producto también de la relación que entablaba con las personas, porque al ser fiestas ceremoniales
con cantos rituales, con la presencia de Maracame, es un espacio muy íntimo. Eso habla también de que hay una relación muy íntima entre el antropólogo y las personas que te permiten entrar a esos ámbitos de la vida. Y eso logró transmitirlo en estos trabajos de antropología visual y también en la última etapa exposiciones sobre el arte, exposiciones sobre la grandeza del arte de los huicholes, que era algo que también le interesaba, que no se le viera como artesanos, que se le viera como artistas en mayúsculas, discutiendo con esta parte de lo que es occidental y lo que es folclórico. Ella estaba en contra de eso, ella estaba en contra de enaltecer la riqueza cultural, y en ese sentido me gusta el recordar todos estos aportes que nos dejó, tanto en plano académico, pero también personal, porque es una persona que se le va a extrañar por esta calidez humana y por esta alegría y por esta manera tan versátil de pensar la vida. Y en ese sentido celebro este homenaje que hace la Dirección de Etnología y de Antropología Social a una de sus miembros, mujer, madre, antropóloga e investigadora en la antropología. Y muchas gracias.